Cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mijita, con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el nem y el eucalipto. Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano del cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. Cúrate, mijita, con los besos que te da el viento y los abrazos de lluvia. Hazte fuerte, con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvete cada día más lista, haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta, para que vivas más feliz. Cúrate, mijita, con amor bonito y recuerda siempre que tú eres la medicina. Hola, bienvenidos a el episodio 16 de esta primera temporada del Viaje a la Marciana. Bueno, nada, feliz de estar acá en este número 16. Cuando comencé pensé que esto iba a ser 2, 3 y mira, ya vamos acá y además cada personaje que se suma a este viaje, a subirse en este avión, pues me va llenando el alma y el corazón de que sí tiene sentido el propósito de este proyecto. El día de hoy tengo la oportunidad, el honor y la felicidad de tener una invitada muy interesante. Y digo interesante porque siento que es un personaje de contrastes y su vida y todo su proyecto es de contrastes, ¿no? Vamos a visitar, yo creo que varios países del mundo por medio de su voz y de su relato. Y los contrastes me refiero a cómo somos de diferentes, pero al mismo tiempo terminamos siendo parte de un mismo mundo, ¿no? Cómo podemos coincidir con otras clases de vida, con otras realidades, pero terminamos siendo todos, así suene un poco romántico, hermanos, ¿no? Y ella siento que en su relato va a ser esa mediadora y esa gestora que en este momento es para las comunidades indígenas, especialmente en Guatemala. Entonces, después de esta intro tan larga, quiero darle la bienvenida a Pamela, que muy humildemente y de verdad muy generosamente aceptó unirse a este proyecto y a este viaje y regalarnos su voz. Así que bienvenidísima, Pamela, al viaje de la Marciana. Muchas gracias a ti por invitarme. Hace mucho tiempo que yo veía que seguías la página. Habíamos conversado antes en un par de Ujú, ocasiones, hace un par de años atrás, y nos perdimos de así vista, pero es. qué bueno que estés con este proyecto y por supuesto estoy encantada de participar. Sí, como creo que las redes tienen esa magia también, ¿no? Hay que rescatar realmente el propósito de las redes y es unirnos en puntos donde ni idea que existe la otra persona o existen estos proyectos y mira, hoy nos tienen acá. Quisiera que comenzáramos, Pame, que empecemos por el principio y es un poco que nos cuentes de Pame, que nos cuentes de Pamela, cómo era esa niña, cómo fue creciendo, qué pasó y cómo termina haciéndose cargo o siendo pionera de esta ruta del huipil que ya en un momento le explicaremos a la gente de qué se trata, pero pues todo empieza con un principio, entonces un poco que nos hables de ese ser humano que está detrás de esto. Eh, bueno, mira, yo creo que de la PAME chica todavía queda harto en la PAME Ok. grande. Ok, La PAME de ahora de lindo. 51. Queda harto en el sentido de que, bueno, yo soy chilena, nací el año 73, el año que empezó la dictadura en Chile,
entonces viví toda mi niñez y adolescencia en un país complejo y siempre Ujú, vi que había mucha vulnerabilidad en la gente, que habían, veía pobreza, veía gente en la calle, veía violencia, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces siempre y yo crecí en una familia, papá, mamá, bien constituida, eh, trabajadores, que no nos faltó nada, con hermanos, todos siempre sanitos, eh, bien, digamos, estuvimos bien, no nos faltó nada. Entonces siempre estuve como en una posición de privilegio que de muy pequeña, eh, sentí como un llamado a la acción de hacer ujú. algo por otras personas que estuvieran en una situación compleja. Es que te digo que lo empecé a hacer a los 6 7 años. A los 6 7 Ujú, años yo llevaba niños, llevé varias veces niños que encontré, por ejemplo, que conocía y andaban en la calle, niños chicos con problemas, digamos, escapados de su casa, yo me los llevaba a mi casa, eh, los bañábamos, les dábamos comida, lavábamos la ropa. Después, una vez llegó hasta la ujú. policía a buscarme a mi casa y yo tenía que, ya lo volví a hacer como a los 11 12. Llegó una vez la policía a mi casa. Este niño no está perdido, ni es verdad toda la historia que cuenta. Usted podría estarlo secuestrando si se lo trae a su casa. Ah. En ese plan, pero qué chica lo hacía. Y mi mamá me decía, Pamela, pero no entiendes tú, no entiendes. Te juro que fue así de pequeña. Y bueno, después mi vida, siempre también de chica me llamó la atención lo que era diferente a mi realidad, lo que de alguna Ujú, forma difería con el mundo. Y lo sigue haciendo en el sentido de que siempre me llama, por ejemplo, la atención lo extranjero con respecto a lo propio. Por ujú, ejemplo, o si la mayoría somos heterosexuales, eh, digamos, la homosexualidad o la diferencia, si la mayoría somos, o muchos donde yo me muevo son blancos, lo negro, siempre lo que difiere y que en alguna forma, por ser distinto a los que somos blancos y tenemos estos privilegios, eh, la han tenido mucho más difícil, ¿no? Entonces siempre me ujú, llamó la ujú. atención eso y en algún momento como que me perdí en el camino, estudié otra cosa, yo estudié literatura alemana, soy profesora de alemán porque me gustan las lenguas, la cultura, pero al final he retomado mi camino de estar, digamos, trabajar para las personas que necesitan, eh, digamos, en mi caso que yo trabajo con bordadoras y tejedoras Ujú, indígenas, mujeres indígenas, ¿no? Que han tenido que sufrir mucho, ujú, estar de ese lado y poner a disposición todo lo que me ha dado la vida, las oportunidades que he tenido, los privilegios que he tenido, ponerlos a disposición de ellas en el sentido de trabajar creando cosas como es la ruta del huipil o cómo difundir su trabajo, eh, cosas así. Sí, yo pensaba, pues como leyendo y un poco revisando tu historia, que es un sentido de servicio de contrastes, o sea, pero es un servicio totalmente transparente, ¿no? O sea, esa necesidad de lo que tú dices, o sea, esas realidades que no son como las de nosotros, que son realidades muy tesas, que son realidades que llevan mucho tiempo y mucha historia de un poco de tristeza, pero al mismo tiempo de gran riqueza. O sea, Claro, es encontrar esa riqueza que de alguna manera se ha perdido y hemos dejado
de ver, pero el trabajo que haces realmente es vislumbrar, es darlo a conocer, Claro, es y visibilizar, además darle la vuelta. Ajá, claro, darle es la vuelta, ¿no? visibilizar ese trabajo que se ha Ujú, invisibilizado durante tanto tiempo. ujú. Estuviste 10 años en México, viviste 10 años en México. Sí, viví 10 años en México, ahí me fui cuando tenía 24 a vivir a Ciudad de Ujú, México. Yo fui mamá joven a los 19, entonces me fui con mi hija, mamá soltera. Fue una época súper compleja para mí en el sentido, los primeros años, en el sentido de llegar a un país extraño, sin tener, por ejemplo, a mi mamá cerca mío que me ayudara a cuidar a Maya. Eh, trabajaba y estudiaba en una ciudad grande, peligrosa, eh, ujú. ¿Y pero por qué gra- México? gracias a la solidaridad de los mexicanos lo logré. ¿Y por qué Y del México, Pame? gobierno también, el Estado mexicano, en el sentido de que la universidad ahí es gratuita y pude estudiar. Ok. México, porque, mira, me llamó la atención, bueno, ¿a quién no le llama la atención México, no? Ujú, México es como la madre patria de, sí. para los latinoamericanos o para los que nos interesa el mundo indígena, no para los que, Ujú, en el caso mío, bueno, bordadoras, tejedoras. Bueno, yo no llegué tanto por eso, en ese momento no lo sabía, no lo había descubierto todavía. No, llegué porque una muy buena amiga se iba a estudiar allá y me dijo que en México la educación era gratuita y en Chile la educación siempre ha sido carísima. Se ujú. privatizó la educación durante la dictadura y de ahí va subida y es uno de los negocios más actualmente más lucrativos en Chile es la educación. Entonces, me dijeron que en México había una universidad gratuita y una amiga me invitó, me dijo, vámonos, yo te ayudo a cuidar a Maya y me fui. Wow. Y yo creo que estaba escrito, ¿no? ¿No crees, Fame, que estaba escrito? Ahí tienes tu acercamiento inicial con tejedoras y bordadoras. Ahí en México empieza eso, ¿o dónde empieza ese acercamiento? Fíjate que empezó después. Yo cuando estuve en México, eh, claro, vivía en Ciudad de México, estudiaba en la UNAM, con mi hija para arriba y para abajo, me costó un montón sacar la carrera, era una carrera difícil, letras alemanas, el alemán es difícil de aprender, entonces estuve Ujú, muchos años, trabajaba mi medio tiempo, o sea, un semestre estudiaba y me endeudaba, el otro semestre pagaba deudas y estudiaba poco y no avanzaba nada con la carrera y así iba hasta que logré sacarla. Y entonces Wow, o sea, duraste como 20 años. me demoré 10 en una carrera que dura 5. Eh, Okay. bueno, hice dos carreras, después hice una carrera corta ahí. Y bueno, eh, ahí no tuve tanto un acercamiento tan directo yo personal. Fue más en el imaginario no tuve contacto directo con artesanas. Sí tenía muchas amigas que estudiaban en la Escuela de Antropología e Historia. Uno lo ve el mundo indígena, pero en realidad desde afuera. Yo no lo vi desde Ujú, adentro cuando estaba en México. Y de ahí me fui yo a Alemania hacer un posgrado y cuando me fui a Alemania, ahí me faltó Latinoamérica. Ahí como que me faltó ujú. completamente. Yo cuando estuve en México, yo no me sentía ajena a la sociedad por ser chilena, digamos. Todavía lo llevaba súper bien, pero al estar en Alemania, ahí sí que yo me Ujú. sentí marciana, ¿no? Me sentí completamente, yo no soy de aquí, no soy de aquí, no soy de aquí, ¿no? Entonces, ahí como que comenzó una búsqueda de, de
que terminé uniéndolo con profesional, de cómo son mis costumbres, quién soy, quién ha sido mi familia, lo que sea. Yo, hasta el momento que yo sepa, no soy indígena, pero bueno, soy mestiza, uno ha vivido igual ciertas experiencias, he podido, como te digo, estar en una situación privilegiada, y cuando estuve en Alemania me sentí yo muy lejana a América Latina y empecé a buscar la forma de conectar con América Latina. Entonces yo me fui a Alemania y en Alemania hice un posgrado en germanística intercultural. Yo había estudiado literatura alemana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en México. Nada que ver con lo que hago ahora. Bueno, siempre buscando Sí. culturas y lenguas, por ahí iba lo mío, buscar lo que difiere, lo que es diferente. Y cuando me fui a Alemania estudié germanística intercultural, que son alemanes en contacto con otra cultura. Pero yo, Ok. claro, en interacción, ver los problemas de interacción que hay entre alemanes y personas de otra cultura. Los Pero yo ahí, contrastes. claro, los contrastes, las diferencias culturales, las similitudes, la interpretación de esas diferencias culturales, la representación de esas diferencias culturales. Ujú. Entonces, de ahí, pero ahí fue cuando yo empecé a buscar como raíces, buscar mi origen de ser latinoamericana, de buscar los contrastes, las diferencias, las similitudes y todo eso. Y me di cuenta que yo estaba en un lugar privilegiado nuevamente y pensé, tengo que hacer algo, yo quiero hacer algo que tenga sentido, ¿no? Yo Ujú. estaba estudiando este máster y trabajaba al mismo tiempo, siempre estudié y trabajé. Y cuando estaba estudiando el máster, que era en interculturalidad, nosotros teníamos que, para escribir la tesis al final, hacer algo que tuviera que ver con la cultura alemana y otra cultura. Y a mí ya me había entrado el bichito del mundo indígena, ¿no? Yo ya había entrado en eso, ya había, por ejemplo, organizado en Alemania el viaje de una dirigente mapuche a Ujú. Alemania a denunciar la construcción de una represa sobre un sitio ceremonial eh, en el sur de Chile. Ya había entrado en esos temas. Entonces fue ahí cuando yo decidí escribir una tesis que me metiera bien en el tema. Entonces ahí lo que hice fue justamente escribir una tesis acerca de la interpretación y representación que tuvieron los colonos alemanes que llegaron a Chile en 1850. Yo soy del sur de Chile, no soy de familia alemana tampoco, pero soy del sur de Chile, la representación e interpretación que tenían del mapuche. ¿Cómo veían ellos desde Ujú. su perspectiva occidental al mapuche? ¿Cómo lo interpretaban? Y cómo esos clichés de esos tiempos se perpetúan hasta ahora y tienen las consecuencias que tienen hasta ahora, ¿no? Ujú. Entonces fue ahí Ujú. cuando yo di el salto desde de la literatura alemana que había estudiado al mundo indígena. Entonces yo empecé, ya me dediqué en Alemania a difundir más temas de Latinoamérica. Y con unas amigas fundamos una ONG para difundir problemáticas del mundo indígena en Alemania. No nos fue bien, nadie nos peló, nos fue pésimo, pero un fracaso, una raya más para la cebra, no importa que siempre Total, da mucho aprendizaje. total. Eh, Ujú. entonces, pero ahí ya me quedó claro, me quedó más claro lo que yo quería hacer. Entonces de ahí fue de Alemania, cuando yo estaba en Alemania, comencé a buscar información de bordadoras y tejedores indígenas. Llegó un momento así como de crisis total, que dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Que no le veía sentido a nada, a mi trabajo, a nada, a lo que había estudiado, a nada le veía sentido. Dije, ¿para qué estudié eso? Después de 10 años estudiándolo.
Sí. Y de repente dije, ¿qué es lo que más te gustaría en este mundo, Pamela? Y pensé, a mí me gustaría Ay, me trabajar con mujeres encanta. indígenas. A mí me gustaría trabajar con mujeres indígenas, pensé yo. Y de ahí, ¿y cómo? Y te juro que fue así, pero te lo juro. Me metí a Google y escribí Cooperativa Chiapas, Cooperativa Mujeres Chiapas. Y me salió un video de una cooperativa de bordadoras celtales que se llama Esquinal Chimetic, que tenían un video de ellas con sus bordados preciosos y donde hablaban de los problemas que tenían y de sus sueños. Y yo dije, es que para mí esto tendría sentido. Pensaba yo, no estarle enseñando alemán o estarle enseñando español a un alemán para que vaya a Mallorca a pedir una cerveza. O sea, eso no tiene sentido. Y dije, tiene que ser algo que tenga sentido. Y les escribí a ellas y empecé a comunicarme con una de ellas y estuve un año hablando con una de ellas y empecé a organizar cosas en Alemania y a juntar dinero y a mandarle a ellas, sin conocerlas, sin nada, sin nada. Fundamos la ONG que te digo en Alemania y bueno, que ahí en esa ONG nos fue, era muy difícil entusiasmar a la gente por el mundo indígena, muy lejano Ujú. para el alemán. Entonces era complicado, estaba yo sola con ese grupo, me apoyaban gente, pero nadie con el, digamos, con el sentimiento o claro, que no le tocaba su realidad. Entonces Ujú. no les interesaba. Y así fue como empecé con este proyecto. Así fue como hice el cambio. Y en y en este momento que ha pasado de eso, ¿cuánto tiempo, Pame? ¿Cuánto tiempo ha pasado de Han ese pasado primer 10 años acercamiento que más o tuviste? menos. 10 de la crisis. Sí, 10 10 de de la la crisis, crisis. en ese amada crisis. Las Sí, crisis son el momento de radiación, la sí, luz. exacto. Sí, De ese momento o sea, que vislumbraste que no había de verdad un interés, ¿no? ¿Cierto? Por parte claro, o de esta satisfacción comunidad personal, de yo lo alemana, que yo hacía, claro. simplemente, exacto. A este momento, ¿crees que ha cambiado esa visión o esa mirada de los extranjeros, digamos, o de sí, de los No, alemanes, por ejemplo, o de la gente de afuera hacia las comunidades indígenas? no, yo creo que Ok. no. No, porque tienen otro tipo de problemas. O sea, son, digamos, tienen otras Ujú, problemáticas que los tocan más. ujú. No, tienen su Sigue, propia sigue siendo historia, lejano. sigue siendo Ujú. lejano, claro, tienen su propia historia, entonces, eh, digamos, problemas o conflictos a solucionar con otras comunidades, con otros países, ¿no? Con otras culturas. Tienen su propia historia, claro. Pa- Pame, ¿y en qué momento llegas a Guatemala? Hace 2 días vi un live que hiciste con una mujer maravillosa, la señora Juanita, que hace Sí. parte de esta ruta del Huipil, que ahora sí metámonos pues en este mundo maravilloso. Ujú. Y me pareció interesante, me pareció interesante y me pareció muy bonito algo, y de pronto ahí podemos arrancar. Y es que, bueno, ella es parte de este grupo indígena, es bordadora y hace parte y hace, apoya en la ruta del Huipil en uno de los talleres que se brinda en esta ruta. Tú le decías que contara cómo se habían conocido y la señora Sí, Juanita relataba hermoso, porque es una mujer hermosa, sí, cómo se había conocido con la PAME. Y ella decía que pues obviamente había conocido una amiga y estaba muy feliz por eso y que tú regresaste, o sea, cumpliste esa promesa de que le dijiste, yo voy a regresar, aparte de haberle comprado sus bordados, yo voy a regresar. ¿Cómo fue eso, Pami? sí. ¿Llegaste? ¿Cómo llegaste a Guatemala? O sea, ¿cómo empieza
toda esta historia y por qué regresaste? Esta pregunta está larga, pero no te preocupes que aquí te escuchamos. No, pero mira, vamos conectando cada parte de la vida. Ahora estábamos ya que yo estaba insatisfecha en Alemania, que ya había empezado, ya me había cambiado de bando, ¿cierto? Para trabajar. Y bueno, yo cuando conocí a las mujeres bordadoras celtales que te comentaba, que viven en los Altos de Chiapas, yo viajé después de como 1 año y medio estar trabajando en Alemania, haciendo acciones, juntando dinero, enviando, difundiendo su trabajo, tratando de entender cómo funcionaba esto, porque no era lo que yo me dedicaba. Y estuve con ellas trabajando como 3 años, pero ellas tenían muchos problemas de violencia, violencia de Estado, violencia machista, todos los tipos de violencia. Entonces llegó un momento en el que tuve que dejar de trabajar con ellas. Tuve que alejarme porque mi presencia hacía daño, ¿no? En el sentido de ¿Por que, qué, Pame? porque yo, claro, yo buscaba que ellas ayudarlas a vender sus productos, porque eso fue lo que ellas me pidieron. No, pero en las comunidades eso implicaba que ellas se iban empoderando poco a poco. Y en su comunidad eso era mal visto, ¿no? Que una mujer ganara dinero, que vendieran o que se hiciera un video, por ejemplo, que se tomaran fotos. eh, Todo eso era mal visto. Entonces, Y esto es en Chiapas, México. Chiapas. Sí, ellas viven en una comunidad que se llama Pueblo Nuevo Citalá, que está como a 8 horas de San Cristóbal de las Casas, hacia los Altos de Chiapas. Ok. Entonces, claro, ellas tuvieron problemas, las acusaron en la comunidad inventaban rumores. Después me di cuenta que era como una violencia tipo cíclica, que cada 3, 4, 5, 6 meses se inventaba un rumor en contra de una de las mujeres de la cooperativa y se cerraba la cooperativa, ¿no? Y así ellas tenían que dejar de trabajar. Hasta les quemaron los bordados, hasta ese punto. Wow. Entonces, y después ellas de a poquito volvían a su cooperativa, retomábamos el trabajo, empezaban a trabajar, a bordar, y después se volvía a inventar un rumor y se cerraba la cooperativa de nuevo. Entonces yo, cuando pasó la segunda vez, yo dije, ya, yo me retiro de aquí, porque, porque no, digamos, no tenía sentido que yo estuviera ahí. O sea, es un conflicto Y mucho esto más de alguna profundo que manera, tienen que resolver ellas como puedan y cuando ellas pidan ayuda y necesiten, pero ellas en ese momento ya estaban incluso, no querían hacer nada, no, es que no, dejaron su trabajo, de hecho, se cerró esa cooperativa. y eso de alguna Entonces, manera también me imagino que en ti genera o generó pues como frustración, ¿no? O sea, esa no era la idea, o sea, claro, en claramente. un principio frustración, pero también aprendí a alejarme, ¿no? Aprendí a soltar, decir, bueno, A no es aquí, soltar. no es aquí. Y sabes que yo he seguido en contacto con una de las chicas de la cooperativa, yo he seguido en contacto durante todos 8 años que han pasado. Y tenemos un proyecto que te juro Ok, que lo vamos a levantar, lo vamos a por levantar. supuesto. Después te voy a decir que es, cuando hablemos de la ruta del Huipil, te voy a decir qué es ese proyecto. Pero Perfecto. ahí está. Todo necesita su tiempo, todo necesita madurar, ¿no? Tal cual, Entonces, eso te ahí iba a está, decir. claro. Ajá, eso te iba a decir Entonces, bueno, todo. sí, sí. Entonces, bueno, cuando eso pasó, eh, yo ya tenía decidido que yo quería dedicarme a eso, a trabajar con bordadoras y tejedoras, pero tenía que buscar otro grupo de personas con quien trabajar. Y yo siempre había sabido, como yo viví en México, yo siempre había sabido que el arte textil en Guatemala también era muy desarrollado como en México. Entonces se dio que en uno de mis viajes a Chile, yo vivía en Alemania y viajaba a Chile de vez en cuando a ver a mi familia,
conocí un señor guatemalteco y el señor guatemalteco me habló de Chichicastenango y me dijo, ¿usted que le gusta esto, los bordados, los tejidos? Me dijo, vaya a Chichicastenango. Y fui a Chichicastenango. Y fue súper loco porque yo fui a Chichi, o sea, con la recomendación de él y eso, pero yo no sabía nada y a mí siempre me habían hablado que Guatemala era un país muy peligroso. Ujú. Entonces, imagínate que yo la primera vez que fui a Guatemala, que debe haber sido hace unos 8 años más o menos, la primera vez que fui a Chichicastenango y Chichicastenango está a 35 kilómetros del lago Atitlán, que el lago Atitlán es lo máximo. Y yo no llegué al lago, no fui al lago, porque me dijeron ¿Por en qué? Chichicastenango que era muy peligroso ir al lago. O sea, no era que fuera peligroso ir Ajá. al lago, sino que me dijeron que es complicado porque tendría que irse en transporte público o irse. Lo que pasa es que normalmente los transportes son al revés. La gente está en Antigua o está en el lago Atitlán y viaja por el día a Chichicastenango por un par de horas y vuelven. ¿Por qué? Porque en Chichi en realidad lo que hay para visitar es el mercado. Y el mercado es Ujú. todos los jueves y los domingos. Entonces sale en transporte o de Antigua o de Panajachel. En la mañana, a las 8 de la mañana, hacia Chichicastenango, llegan a las 9:30 cuando empieza el mercado. Están los transportes ahí esperando a los turistas, uno va a visitar el mercado hasta las 2 y a las 2 te devuelves. Y si no tienes esa Ujú. forma de llegar a Chichicastenango, tienes que ir en transportes públicos, en camioneta, y tomar 3 transportes para recorrer 30 kilómetros. ¿No? Y es el transporte local, que es como una camioneta que a mí cuando me vieron como extranjera, ni te lo preguntan, ni te nombran que existe esa forma de transporte. Porque ellos saben que los extranjeros van en una camioneta privada, ¿cachai? En los shuttle que se llaman, Ajá, ajá. ¿cachai? ¿Y fuiste Entonces, sola? ¿Y fuiste sola esa primera vez? ¿Fuiste sola? claro, yo fui sola, entonces, ¿qué hice? Me quedé en Chichicastenango, esperé 3 días al próximo mercado, esperé 3 días al próximo mercado y me quedé en Chichi y no llegué nunca al lago Atitlán, porque me lo pintaron como Wow. que era imposible ir al lago Atitlán. Y yo que no había ido nunca a Guatemala y estaba empezando a retomar viajar sola, no me atreví y me quedé ahí. Pero en esos días conocí a la señora Juanita. Justo en esos días que me quedé ahí, yo me iba, como ella contó en el video, yo me iba a un cafecito, a un restaurante, a trabajar con mi compu y mientras esperaba el mercado. Y ella, nos conocimos en el mercado, ella se fue, iba conmigo y conversábamos, nos tomábamos un helado, ella me mostraba sus bordados, yo le compré bordados y yo le contaba de mis sueños, que yo quería trabajar con bordadoras y quería hacer algo, pero no sabía qué. Entonces ella me contó después más adelante que dijo, esta es como todas, que vienen una vez y dicen que van a hacer algo y no vuelven más. Y yo Y no volví. vuelven. Ajá. Y yo nunca he vivido en Guatemala Ay, y llevo 8 años trabajando con comunidades que me aceptan y me abren las puertas de su casa. Y yo ni siquiera vivo allá, pero saben que siempre vuelvo. Pandemia se cruza entre medio, yo vuelvo. Se abre la frontera, ahí estoy. ujú. Siempre vuelvo. Entonces, con los años, ya han pasado 8 años, me he ganado la confianza de ellas, de muchas. Yo ya he visto niños nacer, pasar de niños a adolescentes, abuelitas morir, matrimonio, celebrar los 50 de la señora Juanita en la iglesia, con todo su, con todo su, con todos sus hermanos, porque ella es evangélica, ¿no? Entonces he participado en un montón de actividades que son como parte de las actividades de su familia, ¿no? Ya Ujú. me invitan a esas cosas. Entonces, bueno, así fue como fui a Guate por primera vez. Y tú regresaste, ¿por qué regresaste, Pame? O sea, regresaste a tu casa, que en ese momento vivías ¿dónde?
Yo vivía en Alemania y estaba casada. Ok. Sí, yo vivía en Alemania y estaba Regresaste casada con un... Sí, sí, yo vivía en Alemania y viajé de Alemania a Guatemala, de Alemania a México, volvía, de Alemania a Guate, volvía. Y después yo empecé, claro, cuando, volviendo un poquito atrás, una parte que me había saltado, cuando yo fui a Chiapas, las mujeres de Chiapas, yo les pregunté, ¿qué puedo hacer yo por ustedes? Y ellas me dijeron vender, Pamela. Nosotros necesitamos a alguien que nos ayude a vender los productos. No queremos ir a la universidad, no queremos ir a la ciudad, no queremos estar lejos de las comunidades, de la huerta. Queremos estar aquí y ganar un poquito de dinero con lo que sabemos hacer y nos gusta hacer, que es tejer y bordar. Y me mandaron con una maleta de bordados de vuelta a Alemania, confiando en mí. Ok. Todo su capital Ajá. me lo pasaron, que eran sus bordados. Y yo me fui con esa Wow. maleta de bordados a Alemania. Y claro, y yo llego a Alemania, y cuando llego a Alemania, a la semana me escribe mi hermano y me dice, Pame, tengo algo que contarte, el papá tiene cáncer, me dice. Y yo, ¡ah! ¿Tiene Ok. cáncer mal? Le digo, cáncer mal. Mal, mal, me dijo. Entonces yo en 2 semanas preparé toda mi vida, la desmonté y me fui a Chile. Porque dije, yo voy a ir a Chile a estar con mi papá y me voy a quedar lo que haya que quedarse, ¿no? Incluso yo estaba casada con un alemán y le dije, sabes que yo, si me tengo que quedar más de 6 meses y pierdo la residencia alemana, no me importa, le dije, la voy a perder. Está bien, me dijo. Y yo me fui y me llevé la maleta de bordados, porque las señoras habían confiado en mí y yo tenía que vender esos bordados para poder enviarles el dinero. Y bueno, me voy con la maleta de bordados a Chile y una amiga mía, yo ya llevaba 15, 20 años viviendo fuera de Chile, 15 años, 15, 20, no sé cuánto. Y una muy buena amiga mía, chilena que había vivido en México y que le gustaban los bordados también y había estudiado antropología en México, me dijo, y ahora vivía en Valdivia, en mi ciudad natal, me dijo, yo le dije, amiga, no sé cómo voy a vender estos bordados. Las señoras me dieron esta maleta y le conté todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido, las mujeres, cómo eran sus vidas, cómo eran su vida cotidiana, le mostré fotos, un montón de cosas. Y mis amigas me dijeron, Pame, esto lo tenéis que hacer en público. Tú tienes que contar las historias de las mujeres en público y mostrar las fotos y vender los bordados. Y me dijeron, yo te organizo algo, unas amigas de Conce, que tienen un proyecto súper bonito. Me dijeron, nosotros te organizamos algo, organizamos una venta aquí, una venta con charla donde tú vas a contar las historias y ponemos una pantalla y vendemos los bordados. ¿Será? Le dije yo, amiga. Sí, dijo. Claro que sí. No puedes venderlos así nomás. Se tiene que contar las historias de las mujeres. Y yo y lo hice, y nos fue súper bien. Y yo empecé a viajar por Chile, por Alemania, contando las historias de las mujeres y vendiendo sus bordados. Incluso de ahí me vine a España haciendo esto. Y empecé Ok. a viajar vendiendo los bordados, dando unas charlas, contando mi experiencia de trabajo, las historias de las mujeres y vendiendo los productos. Y después viajaba a Guatemala a buscar productos. Entonces siempre volvía. Yo viajaba a Guate 1 o 2 veces al año a buscar productos y viajaba el resto del tiempo también vendiéndolos, para venderlos. Llegó un momento en el que yo no podía parar de viajar, no por adicción o por algo, no podía viajar porque o me pagaba, después de a los 5 años yo me separé del alemán, hace 5 años atrás, y llegó un Ok. momento
de Sven, voy a decir el nombre para que no, de seguir llamándolo el alemán, porque se escucha feo. De Sven, Que le debo su figura. me separé de él, nos separamos, y yo dije, ¿y dónde voy a vivir? Si yo ya llevaba una vida así, viajando y viajando, y yo no podía parar de viajar, porque si yo paraba de viajar, yo no podía, ¿cómo me ganaba el dinero para pagarme el arriendo? Entonces yo tomé O sea, tú empezaste a viajar, a vender los bordados, a dar las charlas, que eran los bordados de las señoras, y te, claro, y y yo te me podía mantener ayudabas porque de alguna vendía, manera. claro, y yo me podía Ok, mantener porque vendía, pero si yo me detenía y no vendía, no tenía con qué mantenerme, ¿me ya entiendes? dependías igual que ellas, de los bordados y de vender. Claro, claro. Entonces yo ya había dejado mi trabajo como profesora en Alemania, ya todo. Entonces estuve 3 años así, viviendo nómada, sin casa fija. Wow, Vivía con wow. dos maletas de bordados, no, una maleta grande de bordados y una chiquita de las de 10 kilos, esas de mano. Ahí tenía toda mi ropa, todas mis pertenencias. Y la otra era una maleta llena de bordados. Entonces yo viajaba a Chile, me quedaba en la casa de mi mamá, y de ahí me iba a Conce a dar una charla con estas amigas, me quedaba en la casa de mi amiga en Conce, y de ahí me iba a Santiago a la casa de otra amiga y me iba a dar una charla por ahí, y así andaba. Y no podía parar de viajar, porque si paraba no tenía cómo pagarme el arriendo. O podía parar de unos días, ¿me entiendes? Era la opción de o viajaba o me pagaba un arriendo o me pagaba un pasaje para ir a Guate, por ejemplo. Y yo opté por el pasaje, Ujú, opté me por seguir encanta. viajando, por no perder el contacto con ellas. Ujú, por Y así estuve cumplirles. como 3 años, hasta que por esas Wow. cosas de ¿Y la tu vida me hija? establecí aquí en Barcelona. Me establecí aquí por la pandemia, porque no pude Ok. viajar, ¿Y, porque la ok. pandemia ¿Y me tu paró, hija, ya no Pame, pude. ya, Mi tu hija, hija ya mi hija está es grande? grande. Mi hija tiene 31 ahora. Mi hija vive aquí en Barcelona ahora, Ok. pero ese tiempo que yo anduve Ok. viajando fue justo un momento en el que mi hija tenía, a ver, eso fue hace 5 años atrás, tiene 31, mi hija tenía 26, ya era adulta, ya era un momento Ujú, como el que podía hacerlo porque ella ya vivía en Alemania, tenía trabajo, vivía en un departamento, tenía todo. Económicamente, emocionalmente, digamos, siempre hemos sido súper unidas y buscábamos la forma de vernos, ¿no? Buscábamos, ujú. yo iba a Alemania a dar charlas. Me encanta esta historia. Imagínate la historia que hay detrás de Es que lo que esto que te uno lo estoy ve. contando no lo sabe nadie detrás de Indigenias. No lo Tenía que sabe ser aquí, nadie. Pame. Lo saben unas partecitas Tenía, chiquititas, pero no se imaginan todo lo que hay detrás. No tienen tenía una que ser idea. en Pero este sí, lugar. viví nómada Sí. para poder sacar ese Me- proyecto adelante. Porque o me pagaba un arriendo y vivía tranquila, o seguía viajando y podía seguir levantando este proyecto, que era la única forma que tenía de levantarlo. ¿Me Claro, entiendes? y Y en esos un poco lo viajes, que uh-huh, un y, poco pienso en este momento es que cómo el propósito llega a ser tan propósito que vives un poco lo mismo que viven ellas. O sea, ellas, obvio, no toman claro, un viajar avión, vendiendo, no, sí, sí, ellas lo hacen algunas, claro que sí, yo conozco, pero conozco mujeres que lo hacen. algunas, claro, pero diariamente lo que contaba la señora Juanita ese día en el live es Ajá. salen a caminar, a hacer su trabajo, a vender, porque si no venden, no hay cómo pagar la No, comida, claro, el anda uno sustento, sus salvando el hijos. día, Entonces, salvando el día, te claro. apropiaste,
te apropiaste tanto de Claro, eso, de tu propósito, de lo que encontraste y empezaste a viajar, empezaste a sentir también a cómo buscar un a la poco gente que viven se ellas. enterara, sí, y a buscar a la gente que se interesara por el mundo indígena. Esto no es fácil, es muy difícil. La Ujú, gente piensa que uno vende un montón, si supieras lo que vendo. O sea, la ruta del mm, huipil es lo que tiene éxito, pero vender los bordados y tejidos de las mujeres me cuesta un montón porque no es la gente no lo paga, no tiene el dinero, les encanta, pero no tiene el dinero. Y a veces no es el gusto tampoco. Un huipil es difícil de ujú, vender, porque, ay, es que es bonito, ujú, pero es muy, porque son piezas originales las que yo vendo, no están modificadas a gusto occidental. Pero ahí ujú. ya nos estamos yendo a otra parte. Quería retomar Sí. algo. ¿Cómo empezó la ruta del huipil? Cuando yo iba, cuando yo viajaba dando estas charlas, la gente me empezó a preguntar, me empezó a decir, ay, pero yo me quiero ir a Guatemala contigo, me llévanos a Guatemala. Es tan bonito. La gente empezó a repetir la charla. Yo viajaba, iba al sur de Chile a dar charlas y después me iba a otro país, me iba, volvía a Chile y 3 meses después la gente volvía a repetirse la misma charla. Entonces, ahí me dijeron, Pame, yo me quiero ir a Guate contigo, vámonos a Guate, en broma. Y de repente me puse, ¿y se organizó un viaje? Y dije, ¿y se organizó un viaje? Y empecé a buscar y encontré que existía el concepto de viajes culturales, de viaje de autor, de ser autora de un viaje. Y Ujú, resulta que yo ese viaje ya lo llamaba la ruta del huipil. Yo llevaba años haciendo ese viaje, no con gente, yo lo hacía sola, con una amiga camarógrafa, con ujú, una amiga chilena que vive en México, que en realidad ella es escenógrafa, pero toma fotos y hace videos, y ella me acompañaba como 3, 4 veces me acompañó a gratis a Guatemala, donde hacía su pega gratis. Yo le pagaba el pasaje de avión, la comida, toda la estadía, y ella se iba conmigo por 10 días a Guate, 10, 15 días a Guate a recorrer, a tomar fotos nomás. Entonces, cuando yo hice eso, yo llevaba muchos años viajando a Guate ya. Yo ya conocía bien. Fue preparar lentamente la ruta del huipil. Lo hice todo muy, muy lentamente. Y bueno, y la gente me empezó a decir, y se hace un viaje, y lo pensé y dije, es buena idea. Y se organiza un viaje. Y volví a Guatemala y empecé a hablar con las mujeres y a preguntarles si se imaginan que yo organizara un viaje donde invitara gente, 10 personas, que la gente pagara y ellas dieran talleres de bordado. Y la señora Juanita, cuando yo le expliqué, me quedó mirando, un taller, ¿y qué será eso? Me dijo. La señora Juanita nunca ha ido a la escuela. Ella lo dijo el otro día en el directo. Ella no tiene estudios, dijo, ella no ha ido a la así escuela. es. Nunca ha tomado una clase, nunca se ha sentado así frente a un profesor. No sabe lo que es eso. Ujú, Entonces, ujú. no sabía cómo podía ser. Entonces, y no tenía ni idea. Entonces, yo durante años también preparé a las mujeres para que pudieran dar los talleres. Las llevé a ¿Cuántos, otro lugar, cuánto tiempo fue eso, Pame? ¿Cuánto unos 2 años tiempo más, duraste? Ok, unos 2 años más fueron. Después que yo, por ejemplo, cuando iba a un viaje, yo invitaba a la señora Juanita, vamos a tal lugar, para que ella observe cómo una mujer daba un taller. O a ok. Catarina, vamos a tal lugar a tomar un taller. Y después estuve años también, lo estuve haciendo primero con la Tami, pero lo he hecho con otras chicas. La Tami es una tejedora entera de cintura que da el taller de telar de cintura en la ruta del Huipil, donde compramos una compu,
pusimos internet en su casa y yo todos los martes durante 2 años me estuve juntando con ella para explicarle cómo dar un taller y enseñarle las palabras en español. Wow. Ella habla muy bien español, pero el lenguaje específico de esto, y además tomábamos notas de cómo se decía en cachiquel, español, en cachiquel y en español, ¿no? Entonces estuvimos preparando esos talleres durante mucho tiempo Wow. también. Así ha sido, hasta que, bueno, ahora ya llevo unos 5 años, 5 o 6 años, como, sí, no, unos 5 años haciendo la ruta del Huipil, que es un viaje a Guatemala que dura 10 días, donde personas, generalmente son mujeres interesadas en el mundo indígena, van a tomar talleres de bordado, tejido, tintes naturales e hilado con artesanas maya Sutujil, maya Cachiquel y maya Quiché en el lago Atitlán en Guatemala. Eso es la ruta del Huipil. Me encanta, Pame. Esto es Y toda pues una no los historia. conozco. Esto es una historia de verdad inspiradora. Dime si no, yo vengo siguiéndote, creo que habías ya hecho el primero cuando te empecé a seguir y he Sí. visto la evolución que ha tenido la ruta hoy Indigenias, que es la cuenta que manejas con toda la Uh-huh. información de la ruta del Huipil, todo el cambio que también ha tenido visualmente, o sea, visualmente en el sentido en que ellas modelan sus propias creaciones, Claro. cómo las haces y ahora que nos explicas como un poco cómo has hecho el proceso con ellas, cómo las has empoderado en el sentido de que sean interactivas con su propio arte, ¿no? O sea, para poderlo ofrecer de otra manera que salir con ellos y estar en la plaza Claro, y ofrecerlos, ¿no? claro. Entonces, ha sido, yo pues digamos lo que te digo, te he venido siguiendo en ese cambio, en ese progreso tan bonito, de ese momento a este momento, Pame, con ellas, ¿cómo se sienten ellas en ese sentido? Claro, me imagino, obviamente conocemos que es culturas muy penosas, muy, ¿cómo se dice? Muy, Más también introvertido, muy miedosas, más introvertidas, miedosas un poco de lo que nos contabas, ¿cierto? Lo que puedan llegar a decir. claro. ¿Encontraste una Han vivido mucha diferencia con violencia, han México en vivido mucha Guatemala? violencia, Claro. discriminación, y esas son las razones, no es por así. El mundo Ujú, indígena ha sido muy ujú. ¿Y, discriminado. ¿Y Ujú. qué diferencia encontraste en ellas de sí quedarte ahí y hacer todo este proceso con ellas y evolucionar en sus ventas, aunque es difícil, evolucionar también en la ruta y que ellas puedan ofrecer sus talleres? O sea, me imagino que hay diferencias en su comunidad por hacer lo que hacen, pero ¿qué te dicen ellas? O sea, se han empoderado tanto o han visto que es posible hacerlo, que si igual tienen contradictores, lo hacen. Y se ha mantenido durante 5 años esta ruta del Huipil y sigue evolucionando porque ya tienes fechas para el otro año. O sea, ¿cómo ha Sí, sido todo ese cambio, sí, mira, Pame? ha sido súper difícil en un principio. Mira, te cuento una anécdota para que te hagas una idea. Cuando nosotros hicimos la primera ruta del Huipil, la señora Juanita nos llevó a un lugar que está en Chichicastenango, que es como un espacio ceremonial, que hay varios, donde la gente va a poner velitas y hacen ceremonias. Nos llevó a conocerlo. Y después fuimos a su casa a tomar un taller de bordado. No sé si fue la primera o segunda, porque la primera ruta del Gupil la señora Juanita no hizo taller de bordado. Creo que solo fuimos para arriba, a ese centro ceremonial. La cosa es que una vez yo estaba en Panajachel
y no sé por qué estaba conversando con alguien y le mostré a alguien una foto de la señora Juanita. Y me dijo, esa es la mujer que va a hacer brujería con extranjeros. Imagínate, ese rumor se había inventado de la señora Juanita por hacer la ruta del Huipil con nosotras. Y la señora Juanita ha tenido que pasar por esas cosas, ahora ya no le importa lo que piense la gente. Ahora tú ya la ves haciendo el directo, riéndose, suelta. Ahora la señora Juanita me ha preguntado sí, cuándo la voy a traer a Barcelona o la voy a llevar a Chile a dar las charlas. Imagínate. Divina. Ella quiere venirse conmigo a dar las charlas, ¿no? Inventamos, cada vez que termina la ruta del Huipil, yo durante una semana las invito a ellas, paseamos juntas, nos vamos, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a pasear, vamos a visitar todas a una o a la otra, por ahí cerca, por el lago Atitlán, pero hay tantos lugares que la señora Juanita no conocía el lago Atitlán cuando yo la conocí. Imagínate, le pasó lo mismo no que te a lo mí. puedo creer. O a mí me pasó lo mismo no. que ella, sí. Tenía 50 wow. años y no conocía el lago Atitlán. Wow. Le pasó lo mismo que la primera vez que yo fui, te dije que no llegué al lago, a ella lo mismo. Entonces, yo la empecé a entusiasmar y ella decía que no, y al final una vez me dijo que sí, pero con su hija, acompañada con su hija. Claro, y nos fuimos las tres. Y ahora yo le digo, señora Juanita, sabe que tengo que ubicar a tal porque no sé qué, pero se lo digo como para que lo haga la otra semana. Me pasó una vez. Ya fui, me dijo, ya fui a Panajachel a buscar a la Tomasa. Así. Ahora para allá y para acá. ¿Me entiendes? Entonces, sí han cambiado muchas cosas. De hecho, este grupo que tenemos que te digo que cuando termina la ruta del Huipil, nosotras nos juntábamos para viajar y compartir unos días juntas, se llama Las Paseadoras. Ay, okay. Porque ellas andan paseando y allá pasear, o sea, es que es algo que las mujeres no hacen, ni menos solas. ¿No? Entonces, somos las ¿Cómo paseadoras. Ha sido? Se llama Las Mujeres Paseadoras. Así se llama el grupo que hizo la señora Juanita. Así lo hicimos en WhatsApp. Tenemos un grupo que se llama Las Mujeres Paseadoras. Así nos vamos a llamar, porque ahora vamos a pasear en cada viaje. Después de cada viaje vamos a pasear. Hermoso. Pame, ¿cómo ha sido la experiencia de los grupos que has podido llevar a la ruta del Huipil? Que casi todas son mujeres las que te han acompañado Sí, en casi los todas son grupos. mujeres. ¿Cuál es como la experiencia que ellas, porque me imagino que uno va, que me pasa como con esa, con la ilusión, pues como de conocer muchas cosas, todas desde un diferente lugar, no significa que todas les guste tejer o les guste Sí, no van bordar, a veces solamente también es bordadoras ni conocer. tejedoras, va de todo. Va de todo. Mira, hemos ¿Cómo tenido... es sí, como este encuentro entre culturas, que ahí estás poniendo todo lo que aprendiste, todo lo que sabes y todo lo que amas? ¿Cómo es este encuentro entre culturas de las mujeres que te acompañan con las mujeres que se encuentran? Mira, es súper bonito, es el encuentro. Ya ves que la señora Juanita habla de mis amigas, porque ella, aunque la vea una vez a la persona, como ella sabe desde antes que son personas que admiran su trabajo, ella se siente pero súper bien, súper halagada que alguien valore su trabajo. Y las personas que realmente llegan a hacer la ruta del Huipil ya saben quién es la señora Juanita, ya saben qué diseño. Por ejemplo, es de la señora Juanita. Ya saben cuáles son sus diseños, entonces tienen sus preguntas, es como que ya la conocieran, ¿no? Entonces hay un acercamiento muy cercano, muy bonito con las artesanas, y es el objetivo de la ruta del Huipil. El objetivo es justamente tratar de pasar tiempo con ellas, de compartir, de acercarnos lo más que podamos. Entonces, por eso, a veces la señora Juanita con su hija se vienen unos días con nosotros dentro de la ruta del Huipil a viajar un par de días,
se vienen a Panajachel, Olatami, también ha habido rutas de Huipil que ha estado 10 días viajando con nosotras. Creamos esos espacios para que haya ese encuentro. Que es muy bonito, es muy bonito. No digo que no sea difícil, hay veces que ha sido complejo, porque nosotras sin darnos cuenta, no nos damos cuenta que tenemos un privilegio. El privilegio blanco son pocas las personas que lo pueden reconocer. Entonces a veces algunas llegan a decir, no sé, llegan pensando que pueden cambiar las cosas, que pueden mejorar, que es tan fácil. No es fácil. Para ti tal vez es fácil. O sea, yo, por ejemplo, yo no podría decir, oye, cualquier mujer, si uno se sacrifica, aunque sea mamá soltera, uno puede estudiar y tener una carrera universitaria. Yo tuve un privilegio. Yo tuve el privilegio, como te decía, de que cuando era niña, fui a una escuela privada, tuve muy buena educación, me preparé sola 6 meses del examen de la UNAM y quedé, pero porque yo tuve el privilegio de tener una buena educación de niña, ¿me entiendes? Pero hay gente que no lo tiene y que puede estudiar un año, prepararse para el examen de selección para entrar a la universidad y no queda. Mexicanos mismos que ya sabían historia de México, pero yo es porque tuve ese privilegio, ¿me entiendes? Pero hay gente que tiene que trabajar, hacer otras cosas, entonces como que venir desde nuestra perspectiva a ofrecer soluciones, ¿me entiendes? Difícil, porque no es otra realidad, es muy, muy lejana en uno, no se la puede imaginar. Entonces, en realidad nos vamos a pasarlo bien. Hay que tratar de pasarlo bien con ellos. Pame, recogiendo un poco esta respuesta que nos acabas de compartir, Ajá. aparte de pues tener ese contraste de realidades, ¿qué otra cosa ha sido Estoy difícil, derritiéndome de ¿no? calor. En esta ruta del Huipil, o sea, que en estos años donde tú has hecho esta ruta del Huipil, empezó desde que tú empezaste con la maletica, creo yo, Sí, caminando con tu maleta y tus sueños de aquí para allá, mientras sí. se venía la providencia de que tenías que hacer una ruta, le diste nombre, Claro. todo ese No, tiempo ni al siquiera día tenía de que hacer, hoy. yo no pensaba en hacer la ruta, yo no pensaba en hacer la ruta No, del Huipil. claro, La ruta claro. salió porque te digo, porque estas mujeres me dijeron, ¿y por qué no haces un viaje, Pamela? Por eso salió la ruta, no era mi plan, Sí. yo ni me lo imaginaba. ¿Qué ha Eh, sido lo más, o qué ha sido una de esas cosas difíciles que tú digas, uff, esto ha sido, que tenemos días, ¿no? Tenemos días donde el propósito nos sabe un poco a sí, miércoles sí. y dice uno, no Eh, quiero más, ya no quiero más. ¿Qué ha sido eso, Pame, que tú puedas decir, compartirnos también desde tu ser humano, ¿no? Desde ese ser Pamela. mira, yo creo que el momento más difícil fue un viaje que me tocó un grupo que yo creo que no logró entender la esencia de la ruta del Huipil. Ujú, Y fue ujú. súper frustrante, fue súper, súper frustrante, porque uno como que se abre y además ha creado confianza con las mujeres como para que estas personas compartan con ellas, vayan a sus casas, tengan el privilegio de poder conocerlas a ellas íntimamente. Pero yo después, claro, después hubo conflicto y yo me di cuenta es que esta gente no merecía haber vivido en la ruta del Huipil, ni por el dinero que pagaron. Fue un Ujú. grupo, una vez me pasó, tuve esa mala experiencia. Creo que eso fue lo más difícil, pero en general no. En general siempre hay gente que, que sabe dónde va. Es que, claro, es que nosotras vamos, no nos quedamos a alojar en las casas de ellas, ni siquiera eso, nos quedamos en un hotel, nosotros estamos como reinas, pero igual uno va y está unas horas Ujú. y comparte unas horas y estamos en sus casas.
Entonces ahí no sé, gente que reclamó que el baño, por darte un ejemplo, esos son ejemplos de interculturalidad. Gente que reclamó que el baño estaba sucio, de la casa de la artesana. No es que el baño estuviera sucio. El baño no tiene cadena de eso que se aprieta el botón y cae el agua. Se tira con un bote, Baldecito. ¿ya? Con un baldecito. Seguramente alguien, antes de entrar al baño, no tiró el baldecito. ¿Por qué no tiró el baldecito? Porque tienen una escasez de agua, que yo había estado hablando con una de las chicas, y llevaban 3 meses entre ellas, las familias, abriendo la tierra a pico y palo para lograr montar los tubos y tener agua. 3 meses cargando agua mientras del lago a sus casas, para arriba al cerro, para poder tener agua. Entonces el agua no se gasta así tan, ¿me entiendes? Y claro, pero desde su realidad, que nosotros estamos acostumbrados a tirar la cadena al baño, tener el privilegio de tener una taza de water y una cadena de baño, eso es un privilegio que no todo el mundo tiene tampoco. Entonces para ella Así era un baño sucio, era un baño sucio, y para ellas ya habían hecho el tremendo esfuerzo de traer el agua del lago para tenerles agua. Total. ¿Me entiendes? Total. Entonces hay muchas Sí. diferencias así, pero bueno, es lindo explicarlos y conocerlas, y de eso se trata la ruta del buñuelo. Justamente de eso. Total. Eso es lo que es el mensaje que quiero que entienda la gente que participa en este viaje. Pame, valorarlas y no criticarlas desde nuestra perspectiva. ¿Qué le diría? O sea, ¿cuál? Sí. Ya llevamos 1 hora 5 minutos. No te preocupes, no hay rollo, ya casito, no te preocupes. Yo aquí me puedo quedar, pero no, ya en un ratito terminamos. Si pudieras hablarle a esa niña que sabía que tenía un propósito, pero no sabía cuál, que tenía una sed de servicio, una sed de ayuda, una sed de curiosidad, una sed de propósito, de darle sentido al estar aquí en esta vida. Yo, digamos, espiritualizo un poco todo, porque pues soy así. Pero si pudieras, ¿no? Esta Pame de hoy, adulta, que ha pasado por todo esto, resumido, ahorita que nos lo compartes, si pudieras decirle a esa niña que ayudó a estos otros niños a bañarlos, a darles comida, a llevarlos, sin un poco entender qué era eso que estaba pasando, ¿cuál sería la conversación o qué sería lo que le dijeras a esa Pame chiquita, ¿no? ¿Qué sería eso que hablaras con ella? ¿Qué le dirías? Yo le diría que eso que ella sentía era tan fuerte, lo que ella sentía, que se mantuvo adentro hasta ahora. Y que darle las gracias por haber sido tan terca en algunos momentos y tan valiente de haber hecho las cosas, a pesar que los papás le decían que no, la misma policía de la casa le decía, no haga eso, y yo seguía. Pero todo que digamos que lo logramos, que valía la pena, que valió la pena, que fue difícil, pero que valió la pena, que lo logramos. Y también se lo diría a la Pame de 90, porque queda mucho por hacer. Cuando yo tenga Divino. 90, ahora tengo 50. Lo mismo. Divino, me encanta, me encanta. Oye, Pues yo le digo a la Pame de ahora. Sí, dale nomás. Yo le digo a la Pame de ahora que le da sentido a
a todo eso que uno siente, ¿no? Que es esa vocecita que uno dice, esa incomodidad o esa vocecita que está dentro, que te dice, "Ay, hay algo, hay algo, hay algo, sigue, sigue, sigue buscando. Gracias, le diría yo a esa Pame. Sí, Gracias, porque es de valientes, ¿sabes? Es de valientes realmente eso y no por ayudarte ni nada de eso, sino porque realmente es así. O sea, es de valientes seguir el sueño y es de valientes hacer de ese sueño un propósito que beneficie a otros. Eso es de valientes. Entonces yo de mi parte de la marciana diría gracias Pame niña, gracias Pame 50, gracias Pame 90. ¿Qué ibas a decir, mi sí. Pame? ¿Qué ibas a decirme? Yo te iba a Que decir te algo, interrumpí. sí, que, que lo había dejado un poquito en el tintero, era acerca de la ruta del Huipil. La ruta del Huipil, digamos, es un viaje a Guatemala, al lago Atitlán, concretamente para visitar a estas familias específicas con las que yo tengo una relación hace muchos años. No es así con una cooperativa por acá, no. Vamos a visitar a familias siempre las mismas, ¿no? Pero también como viví en México, tengo buena red de contacto allá y soy inquieta, estamos planificando nuevas rutas, ¿ya? O sea, la ruta del Huipil es la ruta madre, pero está en planes Wow. la ruta del Huipil Chiapas, que te acuerdas que te dije, Sí, la ruta del Huipil Chiapas, con la misma chica de la cooperativa de Chiapas que te comenté, las chicas de la cooperativa de Chiapas, sí. de Pueblo Nuevo Citalá, en los Altos de Chiapas, bueno, con ella la ruta la tenemos lista, así planeada, ya está lista. El único, lo que tomamos es que México es muy peligroso, está en este momento complicado ir allá y Mm, por eso no la hemos lanzado. Pero ahí está, y yo sé que hay ujú. que esperar con paciencia, pero en ningún momento lo vamos a hacer. Esa es una ruta. Bueno, Después, pronto también, ya la vamos a anunciar para el 2025, o sea, ya tenemos, ahora estamos a 22 de agosto del 2024. La próxima ruta es del 24 de octubre al 3 de noviembre, esa ya está llena. Y después las del 2025 es del 1 de abril al 11 de abril va a ser la próxima ruta del Huipil. Pero vamos a hacer una nueva ruta que se llama Ruta al Lago Atitlán, que es una ruta orientada no tanto al arte textil, bordado y tejido, sino que la hicimos más abierta para que también puedan viajar parejas, hombres, otras personas interesadas en el mundo indígena. Entonces es una ruta donde vamos a ir a aprender a hacer tortillas, a hacer avistamiento de pájaros, a recorrer volcanes, hacer otro tipo de actividades. ¿Ya? Y esa va a ser también en marzo del 2025. Y también está en planes otra ruta que va a ser una ruta maya también, pero en Yucatán, con comunidades wow. mayas de Yucatán. Todo eso está en planes, o sea que la ruta del Huipil es la ruta madre, pero yo, como te digo, me veo a futuro, en 10 años más, madre de 5 rutas más, de muchos Bueno, pues viajes nos falta la ruta, nos falta la ruta de acá, de Colombia. O sea, tenemos que buscar también. una ruta En quizás. algún momento, en algún Total. momento, en algún Bueno, pues momento, la Sandra. primicia la tiene, ahora sí voy a hacer como si fuera periodista, la primicia la tienen acá Sí, ustedes escuchando. sí. Vame, maravilloso, maravilloso. Mira cómo se Eso es expande lo que he estado la trabajando los visión. últimos meses. Ujú. Maravilloso, te Seguir felicito haciendo más y me rutas con alegra artesanos. enormemente que esta visualización que se hace para los pueblos y para las mujeres y su trabajo y ahora para el territorio también, ¿no? La gran Sí, riqueza que tienen los territorios para ofrecer, se dé con un sueño que empezó
con una necesidad y una maletica. O sea, creo que es Sí. la mejor manera de empezar. Y ahí te quiero hacer una pregunta que la hago Ujú. siempre acá en el viaje de la marciana, y es que me cuentes o nos cuentes cuál es tu viaje favorito, tu viaje físico. Te la pasas viajando, pero te lo voy a Pero explicar no tanto, como no viajo de esta tanto, manera. si yo no viajo tanto, o sea, yo viajo 2 veces al año a Guatemala y por algo viajo Ok, 2 veces al año a Guatemala, es que para mí sí, a veces me han dicho, oye, si te regalaran un pasaje, un viaje gratis, ¿a dónde irías? Es que te juro que voy al lago Atitlán de nuevo. No hay otro lugar que me interese en el mundo más que ese lugar. ese sería tu viaje favorito. Ese sería tu Sí, viaje favorito, sí, Pame. sí, el lago Ujú. Atitlán es hermoso, gente maravillosa, el arte textil, la naturaleza, los volcanes, el lago, la comida, la gente linda, ¿no? El clima, los animales, los pajaritos, los cantos de los pajaritos. No, ese es mi lugar. Divina. Divina. Me encanta. Sí, sí, Me sí. encanta, Pame. Bueno, ya vamos terminando este viaje con Pame, la ruta del Huipil y toda esta historia que nuevamente agradezco inmensamente que me regales tu voz. Además, tu voz de ser humano, ¿no? Lo que se esconde detrás de todo esto que vemos en las pantallas, pero hay un ser humano con una historia, una vida, un alma, un corazón, unos sueños, una infancia, un todo, 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 y Claro. una vejez próxima siendo la ama y señora de las rutas. Ya lo Sí, declaramos sí. aquí. Sí, Pame, sí, Pame, seguiremos. cuéntanos dónde te encontramos, dónde te En Instagram, encuentran. Ujú. Indigenia Sur, esa es la página, pero es que lamentable, Indigenias estaba ocupado, entonces salgo como Indigenias que le puse Sur, ¿no? Pero sin Ok, doble S. Ese es el de la, digamos, el Instagram, que soy yo la que lo contesto, yo la que escribo todos los textos, las imágenes, lo hago todo ahí. También tenemos una página web que es indigenias.com, ujú, ¿cierto? Y bueno, correo electrónico también es contacto@indigenias.com. perfecto. Listo. Sí. Y para terminar, Pame, ¿qué te llevas de esta tertulia que acabamos ¿Qué de me tener llevo? maravillosamente? ¿Qué te llevas? Me gustó, es el primer podcast que hago. Bueno, había hecho ¡Ay, uno una vez hace amo! 5 años atrás. Y soy muy consumidora como tú. Soy muy consumidora. Ok, Pero claro, de otros temas tal vez no lo ok. había pensado. Eh, bueno, muchas gracias y ha sido un placer, un gusto poder hacerme una revisión de mi vida para atrás, compartirla, saber que hay gente que nos va a escuchar, que ojalá inspire a otras mujeres a hacer su propósito, a ser tercas, a no Ujú. tener miedo, a creer en eso creer en uno mismo, en ese sueño que uno tiene, creer, 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 sacarlo por cansancio, irlo mejorando, buscarle la quinta pata al gato hasta lograrlo. Esperamos que Hermosa, sea muy hermosa. inspirador. Gracias. Gracias, Pame. Gracias. Para mí es inspirador totalmente. Ya lo eres desde que te conozco en las redes y ahora con toda esta historia mucho más. Nuevamente te agradezco en nombre de todas las soñadoras y todos los soñadores y soñadores Sí, que sí se puede, que es lento, porque el tiempo es perfecto en sus tiempos y eso es un poco lo que nos cuesta entender como humanos, pero al claro. final al final se da. Entonces, gracias por regalarme tu voz en este proyecto
Gracias por estar acá, por tu tiempo, por compartirnos tu historia. Y bueno, en unos años o en un poquito tiempo volveremos a estar acá y me contarás cómo fue esas otras rutas y seguro me montaré en una de ellas porque lo sueño también. Y bueno, Sí, gracias, Pame, gracias por tu seguro que tiempo, sí. de verdad. Gracias a ti. Muchas gracias a ti por el espacio, por estar aquí. Yo sé que esto nos genera dinero y estás por pasión haciéndolo. Sí. Así es que sigue adelante porque en algún momento uno lo puede transformar eso que uno le gusta, esa pasión, digamos, en lo que uno hace a nivel profesional y de poder dar y recibir como uno merece vivir solamente, si tampoco es hacerse rica, pero que uno no le falte nada, pero estar dando al mismo tiempo, que es lo que muchos queremos. Sí. Gracias, mi Pame. Bueno, gracias y así que así, total. Gracias a ustedes por regalarnos su tiempo, por escucharnos. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo capítulo. Espero lo disfruten mucho. Un besito. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Chao, chao. gracias.